Hay momentos en la vida en los que te miras al espejo y no reconoces a la persona que ves reflejada. Hay días en los que te preguntas si todo lo que has hecho hasta ahora ha valido la pena, si cada sacrificio, cada madrugada sin dormir, cada lágrima derramada en silencio tenía algún sentido. Te levantas cansado, no solo del cuerpo, sino del alma, porque has intentado una y otra vez alcanzar ese sueño que parece alejarse cada vez que das un paso adelante. Y en ese momento de profunda vulnerabilidad, cuando sientes que tus fuerzas se agotan y tu fe vacila, te preguntas si existe algún manual, alguna guía que te muestre el camino correcto para triunfar en esta vida tan compleja y desafiante. Hoy quiero compartir contigo algo que ha transformado mi propia existencia, algo que descubrí no en los libros de autoayuda, ni en las fórmulas mágicas del éxito instantáneo, sino en la sabiduría eterna que Dios ha dejado escrita en las páginas de la vida misma. Son 5 reglas, 5 principios fundamentales que cuando los comprendes y los aplicas, no solo cambian tu forma de actuar, sino que transforman por completo tu manera de ver el mundo, de enfrentar los desafíos y de construir un futuro que vale la pena vivir. La primera regla es tan poderosa como incomprendida en nuestros tiempos modernos. Vivimos en una era de inmediatez, donde queremos todo ahora, donde la paciencia se ha convertido en una palabra obsoleta y la espera es vista como una pérdida de tiempo. Pero Dios opera en una dimensión diferente, en un tiempo que no se mide con relojes ni calendarios, sino con propósitos y preparación. La primera regla dice que debes aprender a confiar en el tiempo de Dios, no en tu propio tiempo. Y sé que esto suena difícil. Sé que cuando llevas años esperando esa respuesta, ese milagro, esa puerta que se abra, es casi imposible mantener la fe. Recuerdo cuando yo mismo estaba en esa encrucijada, cuando miraba a mi alrededor y veía cómo otros avanzaban mientras yo parecía estar estancado en el mismo lugar. Era como estar en una carrera donde todos corrían hacia la meta mientras yo seguía en la línea de salida, no por falta de esfuerzo, sino porque mi momento aún no había llegado. Y es precisamente ahí donde radica la primera gran lección del triunfo verdadero. El tiempo de Dios no es una tortura diseñada para hacerte sufrir. Es un periodo de preparación diseñado para hacerte invencible. Piensa en el agricultor que planta una semilla. Él no puede exigir que la semilla germine mañana simplemente porque él tiene prisa. La semilla necesita su tiempo bajo la tierra, en la oscuridad, siendo regada, siendo nutrida, desarrollando raíces fuertes que luego sostendrán el árbol más poderoso. Tú eres esa semilla. Este tiempo de espera que tanto te frustra, este periodo donde parece que nada sucede, es en realidad el momento más importante de tu vida, porque es cuando Dios está desarrollando en ti las raíces de la resistencia, las raíces de la sabiduría, las raíces de la madurez que necesitarás para sostener el peso de la bendición que viene en camino. Pero aquí viene algo que la mayoría de las personas no entienden. Confiar en el tiempo de Dios no significa sentarse a esperar pasivamente con los brazos cruzados. No significa abandonar tus sueños ni dejar de trabajar por tus metas. Significa trabajar con una paz profunda en tu corazón, sabiendo que mientras tú haces tu parte, Dios está orquestando detrás de escena cosas que tú ni siquiera puedes imaginar. He visto personas que trabajan incansablemente, pero viven en una ansiedad constante, en un estrés perpetuo, porque quieren controlar cada detalle, porque quieren que todo suceda según su plan y en su tiempo. Y luego están aquellos que trabajan con la misma dedicación, con el mismo esfuerzo, pero con una serenidad en el alma que viene de saber que hay una mano más grande guiando cada paso. La diferencia no está en el esfuerzo, la diferencia está en la confianza. Cuando confías en el tiempo de Dios, te liberas de la esclavitud de la comparación. Dejas de medir tu éxito por los logros de otros, dejas de sentir que estás perdiendo porque alguien más llegó primero. Comprendes que cada persona tiene su propia carrera, su propio tiempo, su propio destino. Y lo más hermoso es que cuando finalmente llega tu momento, cuando Dios dice ahora es el tiempo, las puertas que se abren son puertas que nadie puede cerrar. Las bendiciones que caen son bendiciones que nadie puede robar. Y el triunfo que alcanzas es un triunfo que tiene cimientos eternos. La segunda regla es igualmente transformadora y desafiante. En un mundo que te dice que la clave del éxito es acumular, poseer, tener más y más, Dios te dice algo completamente opuesto. La segunda regla para triunfar en la vida es aprender a soltar lo que no te pertenece.
Aprender a dar incluso cuando sientes que no tienes suficiente. Esto va contra toda lógica humana, contra todo instinto de supervivencia, pero es una de las leyes más poderosas del reino espiritual. Hay algo en el acto de dar que desata flujos de bendición que no puedes activar de ninguna otra manera. No estoy hablando solo de dinero, aunque eso también está incluido. Estoy hablando de dar tu tiempo, tu talento, tu conocimiento, tu amor, tu perdón, tu comprensión. Estoy hablando de vivir con las manos abiertas en lugar de los puños cerrados, porque cuando vives con los puños cerrados, tratando de aferrarte a todo lo que tienes por miedo a perder, estás bloqueando el flujo de lo nuevo que quiere entrar a tu vida. Es como querer llenar un vaso que ya está lleno. Primero tienes que vaciarlo, tienes que crear espacio, tienes que soltar lo viejo para recibir lo nuevo. Recuerdo una época de mi vida en la que vivía con tanto miedo a la escasez, que guardaba todo, que calculaba cada peso, cada minuto, cada recurso. Vivía en una mentalidad de pobreza aunque tuviera dinero en el banco. Y fue solo cuando tomé la decisión radical de empezar a dar, de empezar a sembrar semillas, incluso cuando mi lógica me decía que era una locura, que mi vida comenzó a cambiar de maneras que nunca imaginé. Empecé a dar tiempo a personas que lo necesitaban, aunque yo estuviera ocupado. Empecé a compartir conocimiento, aunque pensara que eso me haría menos competitivo. Empecé a perdonar deudas, aunque tuviera derecho a cobrarlas. Y algo extraordinario comenzó a suceder. No de manera inmediata, no de forma mágica, pero de manera consistente y poderosa, las puertas empezaron a abrirse. Oportunidades que no busqué empezaron a llegar. Personas que no conocía empezaron a bendecirme. Recursos que no esperaba empezaron a multiplicarse. Y comprendí algo profundo. Dios no puede poner más en manos que están cerradas. Él bendice las manos que están abiertas, dispuestas a recibir, pero también dispuestas a dar. Esta segunda regla también te enseña algo fundamental sobre la verdadera riqueza. La verdadera riqueza no se mide por cuánto acumulas, se mide por cuánto impacto generas. Puedes tener millones en el banco, pero si vives solo para ti mismo, eres el más pobre de los pobres. En cambio, puedes tener poco, pero si lo compartes, si lo multiplicas a través de la generosidad, eres más rico que cualquier millonario egoísta. He conocido personas con fortunas inmensas que viven atormentadas por el miedo a perder, que no pueden disfrutar nada porque están obsesionadas con proteger lo que tienen. Y he conocido personas con recursos modestos que viven con una alegría desbordante porque han descubierto el secreto de la generosidad. La generosidad no es solo una virtud moral, es una estrategia espiritual, es la manera en que activas las leyes del cielo en la tierra, porque cuando das, estás declarando que confías en que habrá más. Estás afirmando que no dependes de tus recursos limitados, sino de la provisión ilimitada de Dios. Y esa declaración, ese acto de fe radical, mueve el corazón de Dios de una manera que ninguna oración elocuente podría hacerlo. La tercera regla es quizás la más difícil de aceptar para nuestra naturaleza humana, pero también es la más liberadora cuando finalmente la abrazas. La tercera regla dice que debes aprender a encontrar propósito en el dolor, a ver las pruebas no como castigo, sino como preparación. Todos queremos una vida fácil, sin obstáculos, sin sufrimiento, sin desafíos, pero esa vida, aunque suene atractiva, produciría seres humanos débiles, superficiales, incapaces de alcanzar su verdadero potencial. Es en el fuego donde el oro se purifica, es en la presión donde el carbón se convierte en diamante, es en la tormenta donde el árbol desarrolla raíces profundas. Tus pruebas no son accidentes, tus desafíos no son evidencia de que Dios te ha abandonado. Son la evidencia de que Dios te está preparando para algo tan grande que tu versión actual no podría manejarlo. Necesitas ser forjado, necesitas ser refinado, necesitas ser fortalecido. Cuando miro hacia atrás en mi propia vida, las mayores bendiciones siempre vinieron precedidas por las mayores pruebas. Los momentos de mayor crecimiento fueron siempre los momentos de mayor dolor. No porque Dios sea sádico y disfrute verte sufrir, sino porque hay lecciones que solo se aprenden en el valle, hay fuerzas que solo se desarrollan en la adversidad, hay revelaciones que solo vienen en la oscuridad. Piensa en José en el Antiguo Testamento. Antes de convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto, tuvo que pasar por la traición de sus hermanos, por la esclavitud, por la prisión injusta, por años de olvido.
Cada una de esas experiencias dolorosas estaba moldeando en él el carácter que necesitaría para manejar el poder sin corromperse, para perdonar sin amargarse, para liderar sin volverse tirano. Las mismas experiencias que pudieron haberlo destruido fueron las que lo prepararon para su destino. Y lo mismo es cierto para ti. Ese trabajo que perdiste y que lloraste durante semanas está abriendo espacio para una oportunidad mejor. Esa relación que terminó y que partió tu corazón te está librando de un futuro de dolor mayor. Esa enfermedad que enfrentas está revelando una fortaleza interior que no sabías que tenías. Pero aquí está el secreto que cambia todo. No es suficiente con pasar por las pruebas, tienes que pasar a través de ellas, con la actitud correcta. Puedes pasar por el fuego y salir quemado y amargado, o puedes pasar por el fuego y salir purificado y fortalecido. La diferencia no está en la intensidad del fuego, la diferencia está en cómo respondes al fuego. Hay personas que atraviesan dificultades y se llenan de resentimiento, culpan a Dios, culpan a otros, se victimizan y permiten que la experiencia los endurezca en el mal sentido, se vuelven cínicos, negativos, cerrados. Y hay personas que atraviesan las mismas dificultades, quizás incluso peores, pero salen con un corazón más compasivo, con una fe más profunda, con una sabiduría más rica. La prueba es la misma, la respuesta es diferente. Por eso es tan importante que en medio de tu dolor, en medio de tu lucha, mantengas tu corazón abierto, que sigas adorando incluso cuando no entiendas, que sigas confiando incluso cuando no veas, que sigas amando incluso cuando te hayan herido, porque es esa postura del corazón la que determina si sales victorioso o derrotado. La cuarta regla está íntimamente conectada con las anteriores, pero merece su propia atención porque es el fundamento sobre el cual se construye todo lo demás. La cuarta regla es que debes vivir en obediencia radical a la voz de Dios, incluso cuando no tenga sentido para tu mente lógica. La obediencia es el lenguaje del amor verdadero. Es fácil obedecer cuando entiendes, cuando estás de acuerdo, cuando ves claramente la razón y el beneficio, pero la obediencia que mueve el corazón de Dios es la obediencia que dice sí, incluso en la confusión, incluso en el miedo, incluso cuando toda tu lógica te grita que hagas lo contrario. Piensa en Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Eso no tenía sentido. Dios le había prometido que a través de Isaac vendría una descendencia numerosa, y ahora le pedía que lo matara. Era una contradicción absoluta en términos humanos. Pero Abraham obedeció no porque entendiera, sino porque confiaba, y en el último momento, cuando el cuchillo estaba en el aire, Dios proveyó el carnero. La obediencia de Abraham no solo salvó a Isaac, sino que estableció un pacto eterno que afectaría a todas las generaciones futuras. ¿Cuántas veces Dios te ha pedido que hagas algo que no tiene sentido, que perdones a esa persona que te hirió profundamente, que siembres esa cantidad de dinero cuando apenas tienes para tus necesidades, que tomes ese camino incierto cuando tienes una opción segura frente a ti, que sueltes esa relación que te hace sentir bien pero que sabes que no es la correcta? ¿Y cuántas veces has racionalizado, has negociado, has buscado una alternativa más cómoda, más lógica, más sensata y te has perdido el milagro que estaba del otro lado de la obediencia? Porque aquí está la verdad que muchos no quieren escuchar. Dios no necesita que entiendas, necesita que confíes. No necesita que estés de acuerdo, necesita que obedezcas. Y cuando obedeces, incluso en lo pequeño, incluso en lo que parece insignificante, estás activando un principio espiritual que tiene el poder de transformar tu realidad completa. La obediencia también es una forma de adoración. Cuando obedeces a Dios en algo que te cuesta, en algo que requiere sacrificio, estás diciendo con tus acciones lo que quizás no puedes expresar con palabras. Estás diciendo que Él es más importante que tu comodidad, que confías en Él más que en tu propia sabiduría, que su voluntad es más valiosa que tus deseos. Y esa clase de adoración, esa clase de rendición total, es la que abre los cielos. No estoy hablando de una obediencia ciega y tonta que te hace vulnerable a cualquier manipulación. Estoy hablando de una obediencia inteligente y discernida que viene de una relación íntima con Dios, donde has aprendido a reconocer su voz, donde has desarrollado la sensibilidad espiritual para distinguir entre tu propia voz, la voz del enemigo y la voz de Dios. Esa clase de obediencia requiere madurez, requiere tiempo en su presencia, requiere conocimiento de su palabra, pero una vez que la desarrollas,
se convierte en tu mayor ventaja en la vida. He visto cómo la obediencia ha abierto puertas en mi vida que ninguna cantidad de talento, esfuerzo, conexiones humanas podrían haber abierto. He visto cómo decir sí a Dios en momentos cruciales, incluso cuando todo mi ser quería decir no, resultó en bendiciones que superaron mis expectativas más salvajes. Y también he visto el costo de la desobediencia no como un castigo divino, sino como una consecuencia natural. Cuando desobedeces, te sales de la cobertura, te apartas del camino diseñado para tu éxito, entras en territorios donde tienes que luchar solo porque elegiste ir por tu propio camino. La obediencia no es una prisión, es una protección, no es una limitación, es una liberación hacia tu destino más alto. La quinta y última regla es la que une todas las anteriores y les da sentido completo. La quinta regla es que nunca, bajo ninguna circunstancia, abandones tu identidad en Dios para adaptarte a las expectativas del mundo. El mundo te dirá que para triunfar tienes que comprometer tus valores, que tienes que jugar sucio, que tienes que ser como ellos, pensar como ellos, actuar como ellos. Te dirán que tus principios son obsoletos, que tu fe es una debilidad, que tu integridad es una desventaja en un mundo competitivo. Y habrá momentos, muchos momentos, en los que parece que tienen razón. Verás a personas sin escrúpulos ascender rápidamente mientras tú, que te esfuerzas por hacer las cosas correctamente, pareces quedarte atrás. Verás cómo la mentira es recompensada mientras la verdad es castigada. Verás cómo la deshonestidad prospera mientras la honestidad sufre. Y en esos momentos, la tentación de rendirte, de bajar tus estándares, de ser como todos los demás, será casi irresistible. Pero aquí está lo que necesitas grabar en tu corazón con fuego. El éxito que se construye sobre la violación de tus principios no es éxito, es una ilusión temporal que eventualmente se derrumbará. Puedes engañar a las personas, puedes manipular sistemas, puedes trepar sobre los hombros de otros, pero no puedes construir nada duradero sobre cimientos de compromiso moral y espiritual. La verdadera grandeza, el triunfo auténtico, el éxito que trasciende generaciones, solo se construye sobre la roca firme de la integridad. Y esa integridad comienza con saber quién eres en Dios y negarte a cambiar esa identidad por ninguna recompensa temporal que el mundo te ofrezca. Tu identidad en Dios no es negociable. Tú eres hijo del Altísimo, creado a su imagen, llamado para propósitos eternos. Esa verdad no cambia si pierdes tu trabajo, si tu negocio fracasa, si la gente te rechaza, si enfrentas oposición. Esa verdad es el ancla de tu alma en medio de cualquier tormenta. Cuando mantienes tu identidad firme en Dios, algo poderoso sucede. Dejas de buscar validación en lugares equivocados. Ya no necesitas la aprobación de la multitud porque tienes la aprobación del cielo. Ya no temes el rechazo de los hombres porque tienes la aceptación de Dios. Ya no te comparas obsesivamente con otros porque entiendes que tu valor no depende de ser mejor que alguien más, sino de ser fiel a quien Dios te llamó a ser. Esta libertad interior es el secreto de las personas que realmente cambian el mundo. No están esclavizadas por las opiniones, no están paralizadas por el miedo al fracaso, no están limitadas por las expectativas ajenas. Están ancladas en una identidad que nadie puede quitarles y eso las hace imparables. Pero mantener esa identidad en un mundo que constantemente trata de redefinirte requiere disciplina espiritual. Requiere que pases tiempo en la presencia de Dios, que su voz sea más fuerte en tu vida que todas las otras voces que compiten por tu atención. Requiere que te alimentes de su palabra, que esa verdad penetre tan profundo en tu ser que se convierta en tu filtro automático para cada decisión. Requiere que te rodees de personas que afirmen tu identidad divina en lugar de personas que constantemente traten de convertirte en alguien que no eres. Y requiere que tengas el coraje de decir no, de establecer límites, de alejarte de situaciones y relaciones que te presionan a comprometer quién eres. He aprendido que las personas que han logrado los mayores triunfos en la vida, los triunfos que realmente importan, son aquellas que se mantuvieron fieles a sí mismas incluso cuando eso significó caminar solo por un tiempo. Prefirieron la soledad con integridad que la compañía con compromiso. Prefirieron el rechazo temporal que la aceptación condicionada. Prefirieron el camino difícil de la autenticidad que el camino fácil de la hipocresía. Y aunque en el momento parecía que estaban perdiendo, en realidad estaban ganando algo que no tiene precio. Estaban ganando respeto propio, estaban construyendo un carácter sólido,
estaban estableciendo un legado que trasciende su propia vida. Ahora déjame unir estas 5 reglas y mostrarte cómo trabajan juntas para crear una vida de triunfo verdadero. Cuando confías en el tiempo de Dios, dejas de vivir en ansiedad desesperada y empiezas a vivir con propósito paciente. Cuando aprendes a dar generosamente, rompes las cadenas de la escasez y entras en el flujo de la abundancia. Cuando encuentras propósito en el dolor, transformas tus heridas en sabiduría y tus cicatrices en señales de victoria. Cuando vives en obediencia radical, te alineas con los planes celestiales que son infinitamente superiores a tus planes humanos. Y cuando mantienes tu identidad en Dios, te vuelves inquebrantable ante las tormentas de la vida. Estas 5 reglas no son fórmulas mágicas para hacerte rico de la noche a la mañana o famoso sin esfuerzo. Son principios eternos que moldean tu carácter, que transforman tu perspectiva, que redirigen tu camino hacia el destino que Dios diseñó para ti desde antes de que nacieras. El triunfo del que estoy hablando no se mide en cuentas bancarias, ni en títulos impresionantes, ni en la cantidad de seguidores en redes sociales. Se mide en la paz que duerme contigo por las noches, en la integridad que te permite mirarte al espejo sin vergüenza, en las vidas que tocas y transformas con tu ejemplo, en el legado que dejarás cuando ya no estés. Se mide en si al final de tu vida puedes decir con honestidad que fuiste fiel, que amaste bien, que viviste con propósito, que dejaste el mundo un poco mejor de como lo encontraste. Ese es el triunfo que vale la pena perseguir. Ese es el éxito que nadie puede quitarte. Y quiero que sepas algo importante. No importa dónde estés ahora, no importa cuántos errores hayas cometido, cuántas veces hayas fallado, cuánto te hayas alejado del camino correcto. Estas 5 reglas están disponibles para ti ahora mismo. No tienes que esperar a ser perfecto para empezar a aplicarlas. No tienes que tener todo resuelto para dar el primer paso. Puedes comenzar hoy, en este preciso momento, a confiar en el tiempo de Dios en lugar de desesperarte. Puedes comenzar hoy a dar aunque sea algo pequeño. Puedes comenzar hoy a buscar el propósito en esa dificultad que estás enfrentando. Puedes comenzar hoy a decir sí a esa cosa que Dios te ha estado pidiendo y tú has estado posponiendo. Puedes comenzar hoy a reafirmar tu identidad en Él. Hay algo que nadie te enseñó cuando eras niño. Nadie se sentó contigo y te dijo la verdad sobre los enemigos, sobre esas personas que aparecen en tu vida con la única intención de destruir lo que estás construyendo. Te enseñaron a pelear, te enseñaron a gritar, te enseñaron a devolver el golpe con más fuerza, pero nadie, absolutamente nadie, te enseñó el secreto más poderoso que existe para vencer a cualquier persona que intente hacerte daño. Y ese secreto tiene que ver con el vinagre. Sí, con el vinagre. Quédate conmigo, porque lo que voy a compartir contigo hoy va a cambiar completamente la forma en que enfrentas a tus enemigos, a tus críticos, a todos esos que quieren verte caer. Y no es lo que estás pensando. No se trata de magia ni de rituales. Se trata de algo mucho más profundo, mucho más real, mucho más poderoso que cualquier cosa que hayas intentado antes. Yo crecí en una cultura donde me enseñaron que el honor se defiende con los puños, que si a alguien te falta el respeto, tú tienes que responder con más fuerza, que si alguien habla mal de ti, tú tienes que hablar peor de esa persona. Y durante muchos años de mi vida, yo viví así, respondiendo golpe por golpe, palabra por palabra, insulto por insulto. Y déjame decirte algo con toda honestidad. Nunca gané nada con eso. Absolutamente nada. Cada vez que yo respondía con la misma violencia, con la misma agresión, con la misma energía destructiva, lo único que lograba era destruirme a mí mismo un poco más. Porque eso es lo que pasa cuando tú peleas con un enemigo usando las mismas armas que él usa. Tú no lo vences, tú te conviertes en él. Y esa es la peor derrota que puede existir. Hace muchos años, en Japón, un maestro me contó una historia que cambió mi vida para siempre. Me dijo que en los tiempos antiguos, cuando un guerrero samurái tenía un enemigo que lo provocaba constantemente, que lo insultaba, que intentaba sacarlo de su centro, el guerrero no sacaba su espada, no.
El guerrero hacía algo que a los ojos del mundo parecía cobardía, pero que en realidad era la máxima expresión de poder. El guerrero metía a su enemigo en vinagre. No literalmente, por supuesto. Lo que hacía era aplicar el principio del vinagre a su relación con ese enemigo. Y ese principio es tan simple que duele dejar que el tiempo haga su trabajo. Piensa en lo que pasa cuando tú metes algo en vinagre. Piensa en un pepino, por ejemplo. Cuando tú sumerges un pepino en vinagre, al principio no pasa nada visible. El pepino sigue siendo un pepino. Sigue teniendo la misma forma, el mismo color, la misma textura, pero algo está pasando por dentro. El vinagre está trabajando en silencio, está penetrando cada fibra, cada célula, cada capa de ese pepino y con el paso del tiempo ese pepino se transforma completamente, se convierte en algo diferente, ya no es lo que era antes. El vinagre lo cambió desde adentro sin necesidad de golpearlo, sin necesidad de cortarlo, sin necesidad de destruirlo con violencia. Simplemente lo sumergió en su propia esencia y dejó que el tiempo hiciera el resto. Eso es exactamente lo que tú necesitas hacer con tus enemigos. Sumergirlos en vinagre. Pero el vinagre no es odio. El vinagre no es resentimiento. El vinagre no es venganza. El vinagre eres tú. Es tu paz interior. Es tu disciplina. Es tu capacidad de seguir adelante sin detenerte a pelear batallas que no valen la pena. Cuando tú decides no responder al insulto, cuando tú decides no alimentar el conflicto, cuando tú decides seguir caminando mientras otros gritan detrás de ti, tú estás metiendo a tus enemigos en vinagre. Los estás sumergiendo en algo que ellos no pueden combatir, tu indiferencia estratégica. Porque hay una diferencia enorme entre ignorar por debilidad e ignorar por poder. La persona débil ignora porque tiene miedo. La persona poderosa ignora porque sabe que su tiempo vale demasiado como para desperdiciarlo en batallas insignificantes. Y esa diferencia se siente, se percibe, se nota en la forma en que caminas, en la forma en que hablas, en la forma en que miras a los ojos sin necesidad de decir una sola palabra. Yo conocí a un hombre en Colombia que tenía un negocio pequeño, un negocio humilde pero honesto, y tenía un vecino que lo odiaba sin razón aparente, como suele pasar con los enemigos más peligrosos. Esos que te odian no por lo que les has hecho, sino por lo que tú eres. Ese vecino hablaba mal de él con todos los clientes, inventaba historias, esparcía rumores, hacía todo lo posible por destruir su reputación y su negocio, y este hombre, al principio, cayó en la trampa, empezó a pelear, empezó a responder, empezó a gastar su energía, su tiempo, su paz mental en tratar de defenderse de cada mentira, de cada ataque, de cada provocación. Y su negocio empezó a sufrir, no porque las mentiras fueran verdad, sino porque él dejó de enfocarse en lo que importaba. Un día, su madre, una mujer sabia como solo pueden serlo las madres latinoamericanas, le dijo algo que le perforó el alma. Le dijo: hijo, tú estás regando la planta equivocada. Cada minuto que tú pasas peleando con ese hombre es un minuto que le robas a tu sueño. Mételo en vinagre y sigue trabajando. Y él no entendió al principio. Pensó que su madre estaba loca. Pensó que era una de esas frases sin sentido que dicen los viejos. Pero algo dentro de él decidió intentarlo. Decidió dejar de responder. Decidió dejar de pelear. Decidió enfocarse únicamente en su trabajo, en su negocio, en sus clientes, en su crecimiento, y algo extraordinario empezó a pasar. Al principio fue difícil, tremendamente difícil, porque cuando alguien te ataca y tú no respondes, el mundo piensa que estás perdiendo. Tus amigos te dicen que eres cobarde. Tu orgullo te grita por dentro que te defiendas. Todo en ti quiere explotar y devolver el golpe. Pero él se mantuvo firme, siguió trabajando, siguió sonriendo, siguió atendiendo a sus clientes con la misma amabilidad de siempre. Y con el paso de los meses, algo increíble comenzó a suceder. Su negocio empezó a crecer, sus clientes empezaron a multiplicarse, su reputación
Empezó a fortalecerse no por lo que decía de sí mismo, sino por lo que sus acciones demostraban cada día. Y su enemigo, ese vecino que lo odiaba, empezó a consumirse en su propio veneno. Porque cuando tú atacas a alguien y esa persona no reacciona, toda esa energía negativa que tú lanzas no tiene dónde ir. Regresa a ti, te golpea a ti, te destruye a ti. 3 años después, el negocio de este hombre se había convertido en uno de los más exitosos de la zona. Y el vecino que lo odiaba había cerrado el suyo. No porque alguien lo atacara, no porque alguien le hiciera daño, sino porque gastó toda su energía en destruir a otro en lugar de construir lo propio. Se consumió en su propio odio, como una vela que se derrite con su propia llama. Eso es lo que pasa cuando tú metes a tus enemigos en vinagre. No los destruyes tú, ellos se destruyen solos. Hay un principio que yo he aprendido a lo largo de mi vida y que quiero compartir contigo con todo el corazón. La mejor venganza no es la destrucción de tu enemigo, es la construcción de tu vida. Cada vez que tú avanzas, cada vez que tú creces, cada vez que tú logras algo nuevo, cada vez que tú te conviertes en una mejor versión de ti mismo, tú estás venciendo a todos los que alguna vez dudaron de ti y lo estás haciendo sin ensuciarte las manos, sin perder tu dignidad, sin convertirte en aquello que despreciabas. Pero déjame ser claro en algo porque no quiero que malinterpretes el mensaje. Meter a tus enemigos en vinagre no significa ser pasivo, no significa dejarte pisotear, no significa aceptar el maltrato con una sonrisa falsa en la cara, no. Significa ser inteligente con tu energía, significa elegir tus batallas con sabiduría, significa entender que no todos los que ladran merecen tu atención y que no todos los que te provocan merecen tu reacción. En la naturaleza existe un animal que entiende este principio a la perfección, el águila. Cuando una tormenta se acerca, la mayoría de los pájaros huyen, buscan refugio, se esconden. Pero el águila no. El águila vuela directamente hacia la tormenta. No para pelear con ella, no para enfrentarla con violencia, sino para usar la fuerza del viento a su favor. El águila extiende sus alas y deja que las corrientes de aire la eleven por encima de la tormenta. Mientras todos los demás pájaros están abajo, sufriendo, mojándose, temblando de miedo, el águila está arriba, volando en paz, por encima de todo el caos. Tú necesitas ser como el águila. Tú necesitas usar la fuerza de tus enemigos a tu favor. Cada crítica que te lanzan puede convertirse en motivación. Cada obstáculo que ponen en tu camino puede convertirse en una lección. Cada intento de destruirte puede convertirse en una razón más para seguir adelante con más fuerza, con más determinación, con más convicción de que estás en el camino correcto. Porque piénsalo, si no estuvieras haciendo algo bien, nadie se molestaría en atacarte. Los enemigos son la prueba de que estás avanzando. Son la confirmación de que algo en ti brilla lo suficiente como para molestar a los que viven en la oscuridad. En Japón existe un arte llamado kintsugi. Cuando un jarrón de cerámica se rompe, en lugar de tirarlo a la basura o de intentar esconder las grietas, los maestros japoneses toman oro líquido y lo usan para unir las piezas rotas. El resultado es un jarrón más hermoso que el original. Un jarrón cuyas cicatrices brillan con luz dorada. Un jarrón que no esconde su historia de destrucción, sino que la convierte en su mayor belleza. Eso es lo que pasa contigo cuando tú decides meter a tus enemigos en vinagre. Cada herida que te han causado, cada traición que has sufrido, cada golpe que has recibido, puede convertirse en oro si tú decides no quedarte en el dolor. Si tú decides usar esa experiencia para crecer, para madurar, para convertirte en alguien más fuerte, más sabio, más compasivo, porque la persona que ha sufrido y ha decidido no amargarse es la persona más peligrosa del mundo. No peligrosa en el sentido de violencia, sino peligrosa en el sentido de que ya nada puede detenerla, ya nada puede romperla, ya ha pasado por el fuego y ha salido no solo intacta, sino purificada. Yo quiero que tú entiendas algo que me tomó años comprender. Tus enemigos no son tu problema. Tu reacción ante ellos sí lo es. Porque tú puedes tener 1000 enemigos allá afuera, pero si tú mantienes tu paz interior, si tú mantienes tu enfoque, si tú mantienes tu disciplina, esos 1000 enemigos no tienen poder sobre ti. El poder que tienen tus
enemigos sobre tu vida es exactamente el poder que tú les das, ni más ni menos. Si tú decides que una persona tiene el poder de arruinar tu día, esa persona tiene el poder de arruinar tu día. Pero si tú decides que nadie tiene ese poder excepto tú mismo, entonces nadie puede tocarte, nadie puede moverte, nadie puede sacarte de tu centro. Hay una historia que me contaron cuando yo era joven y que nunca he olvidado. Un monje budista estaba meditando a la orilla de un río cuando un hombre se acercó y empezó a insultarlo. Le dijo las peores cosas que puedas imaginar. Lo llamó mentiroso, hipócrita, inútil, cobarde. Le escupió palabras envenenadas durante varios minutos. Y el monje simplemente se quedó sentado en silencio, con los ojos cerrados, respirando con calma, cuando el hombre terminó de insultarlo. Exhausto y frustrado porque no había logrado provocar ninguna reacción, el monje abrió los ojos y le preguntó con voz suave: dime algo, si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿de quién es el regalo? El hombre, confundido, respondió: pues de quien lo ofrece, obviamente. Y el monje sonrió y dijo: exactamente, tus insultos son tu regalo, yo no los acepto, son tuyos. Eso es meter a tus enemigos en vinagre, es no aceptar el regalo del odio, es dejar que las palabras envenenadas regresen a quien las lanzó. Es entender que tú tienes el poder de decidir qué entra en tu corazón y qué no. Y cuando tú ejerces ese poder, cuando tú decides conscientemente que ningún insulto, ninguna traición, ninguna provocación va a penetrar tu paz interior, tú te conviertes en alguien invencible. No porque no puedas ser herido, sino porque has decidido que las heridas no van a definir quién eres. Piensa en el bambú. El bambú es una de las plantas más resistentes del mundo. Cuando el viento sopla con fuerza, el bambú se dobla, se inclina, casi toca el suelo. Y cualquiera que lo vea pensaría que está a punto de romperse, pero no se rompe, nunca se rompe, porque el bambú tiene raíces tan profundas y tan fuertes que puede permitirse ser flexible sin perder su esencia. Cuando el viento pasa, el bambú vuelve a su posición original, intacto, firme, más fuerte que antes, porque cada tormenta lo ha hecho más resiliente. Tus enemigos son el viento y tú necesitas ser el bambú. Necesitas raíces tan profundas que ningún viento pueda arrancarte. Esas raíces son tus valores, son tu propósito, son tu fe, son las cosas por las que tú vives y que nadie puede quitarte. Cuando tus raíces son profundas, puedes doblarte sin romperte. Puedes soportar la tormenta sin perder tu esencia. Puedes enfrentar a cualquier enemigo sin convertirte en un enemigo tú mismo. Yo he viajado por muchos países. He conocido personas de todas las culturas, de todas las religiones, de todos los niveles sociales. Y he descubierto algo que es universalmente cierto. Las personas más fuertes que he conocido no son las que más pelean. Son las que más paz tienen. Las personas más poderosas no son las que gritan más fuerte. Son las que hablan más bajo y aún así todo el mundo las escucha. Las personas más temidas no son las que amenazan. Son las que sonríen mientras otros intentan destruirlas. Porque esa sonrisa comunica un mensaje que aterroriza a cualquier enemigo. No puedes conmigo. En mi cultura japonesa hay un concepto que se llama gaman. Gaman significa soportar con paciencia y dignidad lo que parece insoportable. No es resignación, no es sumisión. Es la capacidad de mantenerse entero cuando todo a tu alrededor se desmorona. Es la fortaleza de seguir de pie cuando la vida te golpea una y otra vez. Es la sabiduría de entender que el dolor es temporal, pero que tu reacción ante ese dolor puede tener consecuencias permanentes. Cuando tú practicas gaman, cuando tú metes a tus enemigos en vinagre, algo mágico sucede en tu interior. Empiezas a descubrir una fuerza que no sabías que tenías, una calma que no pensabas que fuera posible, una claridad mental que te permite ver las cosas como realmente son, no como tus emociones te hacen creer que son. Y desde esa claridad, tú puedes tomar mejores decisiones, puedes elegir mejor tus batallas, puedes enfocarte en lo que realmente importa
y dejar que lo insignificante se disuelva como sal en el agua. Déjame contarte otra historia. Había una vez un rey que era famoso por su sabiduría. Un día, un general enemigo le envió un mensaje lleno de insultos y provocaciones, desafiándolo a la guerra. Los consejeros del rey estaban furiosos. Querían reunir el ejército inmediatamente y marchar contra el enemigo. Pero el rey los detuvo con una sola frase: el que pierde la calma, pierde la batalla antes de empezar a pelear. Y en lugar de responder con violencia, el rey hizo algo inesperado. Envió al general enemigo un barril de vinagre con una nota que decía: prueba esto. Con el tiempo, convierte lo ordinario en extraordinario. Haz lo mismo con tu ira. El general, confundido, guardó el barril, nunca atacó, y con el tiempo se convirtió en uno de los aliados más fieles del rey, porque el rey no lo venció con espadas, lo venció con sabiduría, lo metió en vinagre. La vida te va a poner enemigos en el camino. Eso es inevitable. Habrá personas que te critiquen sin razón. Habrá personas que intenten sabotear tus sueños. Habrá personas que hablen mal de ti a tus espaldas. Habrá personas que intenten robarte la paz, la alegría, la esperanza. Eso va a pasar. La pregunta no es si vas a tener enemigos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ellos? Y yo te digo hoy, con toda la convicción de mi corazón, que la respuesta es el vinagre, la respuesta es la paciencia, la respuesta es la disciplina. La respuesta es seguir construyendo tu vida con excelencia mientras otros gastan la suya intentando destruir la tuya. Porque al final del camino, cuando tú mires hacia atrás, no vas a recordar los insultos, no vas a recordar las provocaciones, no vas a recordar los nombres de las personas que intentaron hacerte daño. Lo que vas a recordar es cómo tú mantuviste tu dignidad, cómo tú mantuviste tu paz, cómo tú seguiste adelante cuando todo y todos te decían que te detuvieras. Hay algo que pasa con el vinagre que muy poca gente entiende. El vinagre no actúa de inmediato. No es como el fuego que destruye todo al instante. No es como el agua que inunda en cuestión de minutos. El vinagre trabaja lentamente, silenciosamente. Penetra poco a poco, capa por capa, molécula por molécula. Y cuando termina su trabajo, la transformación es completa e irreversible. Eso es lo que pasa cuando tú decides no reaccionar con violencia ante tus enemigos. Al principio parece que no está pasando nada, parece que estás perdiendo, parece que el otro está ganando, pero por dentro algo se está transformando. Tú estás creciendo, tú estás madurando, tú estás acumulando una fuerza que nadie puede ver, pero que todos van a sentir cuando llegue el momento. Yo le digo siempre a la gente joven, no gastes tu juventud peleando batallas que no van a importar en 10 años. No gastes tu energía alimentando conflictos que solo te drenan. No gastes tu tiempo pensando en personas que ni siquiera piensan en ti. Cada minuto que tú pasas pensando en tu enemigo es un minuto que tu enemigo te ha robado, y esos minutos se convierten en horas. Y esas horas se convierten en días, y esos días se convierten en años. Y cuando te das cuenta, has pasado la mitad de tu vida peleando contra alguien mientras tu sueño se pudría en un rincón esperando a que lo atendieras. El vinagre enseña paciencia, enseña que las mejores transformaciones son las que toman tiempo. Enseña que lo que se logra rápido se pierde rápido, pero lo que se construye con paciencia dura para siempre. Y eso aplica tanto para tus metas como para tus batallas. La persona que te insultó ayer va a olvidar sus propias palabras mañana, pero si tú reaccionas con violencia, las consecuencias de esa reacción pueden perseguirte durante años. El vinagre te protege de ti mismo, te protege de tus impulsos, te protege de esa voz interior que te grita: responde, defiéndete, demuéstrales quién eres, porque la verdadera demostración de quién eres no está en tus palabras de guerra, está en tu silencio de paz. He visto familias destruirse porque dos personas no pudieron meter su orgullo en vinagre.
He visto amistades de décadas romperse porque nadie tuvo la madurez de callar cuando era necesario. He visto carreras arruinarse porque alguien decidió responder un comentario con otro comentario más fuerte. He visto vidas enteras desperdiciarse porque alguien convirtió un conflicto pequeño en una guerra interminable. Y todo eso se podría haber evitado con un poco de vinagre, con un poco de paciencia, con un poco de la sabiduría que te dice, esto también va a pasar, no vale la pena perder tu paz por esto. En la tradición oriental existe un proverbio que dice, antes de emprender un viaje de venganza, cava 2 tumbas, una para tu enemigo y una para ti. Porque la venganza nunca destruye solo al otro, siempre te destruye a ti también, siempre, sin excepción. La persona que busca venganza es como alguien que bebe veneno esperando que el otro se muera. El único que sufre es el que bebe. El otro sigue su vida tranquilamente mientras tú te consumes en tu propio resentimiento. El vinagre es lo opuesto a la venganza. El vinagre no busca destruir, el vinagre busca transformar. Y la transformación más importante no es la de tu enemigo, es la tuya. Porque cuando tú decides meter a tus enemigos en vinagre, cuando tú decides no responder con odio al odio, algo profundo cambia dentro de ti. Te vuelves más fuerte, te vuelves más sabio, te vuelves más libre. Libre del peso del resentimiento, libre de la cadena del odio, libre de la prisión de la amargura. Y esa libertad es el mayor poder que cualquier ser humano puede alcanzar. Yo quiero que pienses en algo. Piensa en la persona que más daño te ha hecho en tu vida. Piensa en esa persona que te